Buena gente, bueno, aquí les voy a hacer un pequeño ejemplo, un par de cálculos con el soft. Bueno, esto es lo que quedó del soft y lo que va quedando, y todavía falta hacerle más cosas a medida que voy teniendo tiempo y haciendo algunas ecuaciones. Bueno, aquí le quiero mostrar algo. Para Gregory le hice unos cálculos cuando el soft no estaba terminado. Bueno, tampoco está terminado ahora, pero la parte importante impulsora no estaba hecha. Por ejemplo, toda esta parte de aquí, ni la parte de rotor, ni nada de eso. Entonces, más o menos, calculando a ojo, hemos calculado una cierta cantidad de corriente, pero no estuvo mal. El cálculo anduvo muy bien. Entonces, ahora que el soft está terminado, él le dio un consumo real de 150 mA. Y acá yo cargué todos los datos nuevos de él, de la bobina que hicimos, y el soft está calculando 172 mA, o sea, anduvo muy bien. Bueno, aquí le quiero explicar una cosa. Por ejemplo, este es el tiempo on de activación del rotor que tiene Gregory, que es del 20% y un 80% apagado. Entonces, en este caso, yo calculé, en vez de un 20, un 25% del ciclo a esta frecuencia, 150 Hz, porque el rotor que él tiene 6 imanes de diámetro 20, y esto da una frecuencia que está aquí. Entonces, haciendo el cálculo, le da esta corriente. Bueno, el tiempo de activación de esa bobina, por ejemplo, el tiempo de empuje, vamos a poner este como ejemplo, es de 1.3 milisegundos. Es el tiempo que dura el imán enfrente de la bobina. Ese es el tiempo que dura. Entonces la bobina tiene que cargar toda esta corriente, que esta corriente no sería, porque la corriente sería esta, la corriente pico, casi 800 mA, en una rampa. Yo ahora le voy a graficar en el pizarrón cómo es la rampa. Entonces, esta corriente de rampa total, que casi 1 ampere, digamos, 700, 800 mA, tiene que cargarla en este tiempo. Esto es importante que sepan para todos estos sistemas. Este es el tiempo que tarda el imán enfrente de la bobina. La bobina tiene que cargar en este tiempo, 1.3 milisegundos. Si carga en 3-4 milisegundos no sirve, porque cuando la bobina se terminó de cargar, el imán ya se fue. No tiene lógica el sistema, ¿no? Bueno, esta bobina que nosotros calculamos tiene este tiempo de 1 milisegundo, o sea que la bobina es mucho más rápida que el paso del imán sobre la bobina. Entonces esto estaría muy bueno. Entonces este tiempo es el tiempo que nosotros necesitamos de carga de esa bobina. Ahora modifiquemos la bobina, porque a mí se me ocurrió, no sé, poner un alambre más fino, 0.20. Hacemos el cálculo. Ahora el tiempo es menor, es mucho más rápido, entonces estaría mucho mejor. Pero ¿qué pasa? Hay que tener en cuenta las corrientes, porque en este caso la corriente baja y ya el motor no tendría fuerza. Por eso todos estos cálculos son importantes, todos. Entonces, la carga es rápida, pero baja la corriente de pico, 300 mA, es la mitad. Entonces el motor tendría la mitad de fuerza, no funcionaría. Entonces todo lleva un balance total. Si metemos mucho más fino, ni hablar, 0.7 que es el más fino. Hacemos el cálculo, sí, carga muy rápido, pero la corriente son 27 mA y el motor con 27 mA no funciona. Bueno, entonces vamos a un alambre más grueso, 0.35, creo que le habíamos puesto 0.35 al motor. Ese es el tiempo que estaría bien, porque el consumo estaría bien, la tensión pico estaría bien. Vamos a cambiar el diámetro, 0.50. Hacemos el cálculo y ahora tenemos el tiempo de 2. Ya es lenta la bobina, consumiría mucho más energía. La corriente pico llegaría a 1,3 amperes. Entonces esto ya va a funcionar, porque con 1 ampere y pico de pico lo va a impulsar. Y acá tenemos 2 milisegundos contra 1,3, estaríamos cerca.
lo va a impulsar, pero uno dice, bueno, el motor consume 230, 240 miliamperes, digamos, con error y todo. Y bueno, sí, el motor funciona, pero ¿se puede hacer más eficiente el motor? Y bueno, para todo eso hay que hacer un cálculo entre diámetro de la bobina, que acá los imanes son iguales, hay que respetar esto. Lo que podemos variar son las espiras, cambiar la espira, hasta que consigamos un balance. Si nosotros ponemos un alambre mucho más grueso, 0,60, fíjese que la bobina tiene casi 45 milímetros de diámetro, hacemos el cálculo, se nos va a ir a 52 milímetros, digamos, un poquito más grande, hay que ver si entra. El consumo se eleva, la corriente pico 1,6 y el tiempo, ya la bobina es lenta, ya ese 2,6 sería el doble, tiene mucho más del doble, 2,7. Ya la bobina está trabajando al 50% con este alambre, por eso no hay que exagerar tampoco en los alambres. Ahora le voy a explicar esto exactamente en la pizarra para que entiendan. Acá está expresado en frecuencias, 192, 105, 162, y lo que yo me fijo mucho son los tiempos, no calculo los tiempos. Ahora le explico, esto es el doble de tiempo, entonces la bobina en este caso tardaría el doble en cargar esta cantidad de corriente. Entonces el imán permanece este tiempo y la mitad de este tiempo, por lo cual en la mitad del tiempo estaría esto por la mitad. Entonces 8 más 8, 16, estaría en, calculemos más o menos a ojo, 800 mA. En 800 mA, cuando la bobina llegó a 800 mA, recién ahí impulsó el imán se fue y la bobina sigue cargando otro 800 mA. Y esa corriente desperdiciada, pues ya el imán se fue, ya no lo está impulsando. ¿Se entiende? Bueno, aquí le muestro algo en una gráfica para que entienda más o menos esto. A ver. Bueno, como siempre digo, bueno, en la descripción dejo por ahí una donación si quiere hacer por PayPal, para, como siempre digo, para comprar instrumentos y demás. Bueno, como saben, como le dije en el otro video, acá el dólar está muy caro, las cosas están muy caras, hay que traerlo de afuera, y comprar dólares acá con la plata de acá es muy costoso. Por ahí se le agradece a quienes hicieron el aporte. Ya el año que viene estaré encargando algo, ya estaré viendo qué consigo. Y muchas gracias también a todos los que hicieron el aporte, y bueno, a todos los que no lo hicieron, invito a que puedan ayudar a este proyecto. Como toda cosa, yo voy explicando lo que voy haciendo a medida, y siempre vamos a estar haciendo algo y vamos a llegar al sistema. Bueno, desde ya muchas gracias, y en el próximo video voy a explicar otra cosita más sobre estos temas. Bueno, acá pasamos a la pizarra y aquí le voy explicando más o menos lo que hace la explicación del soft que hice anteriormente. Bueno, acá pasamos a la pizarra. Un poco precario, pero bueno, va a funcionar. Esto es la rampa de carga de la bobina. Esto es el 63% donde carga el primer Towns, que se llama Towns en bobina, que es el tiempo en la parte lineal de la bobina, que sería esto. Y luego aquí se hace la panza y eso tarda demasiado. Aquí más o menos se toma como 5 tau. 5 y acá es 1. Entonces en esta parte lineal de la bobina es donde uno trabaja, donde el imán permanece enfrente de la bobina y a donde nosotros tenemos que impulsarla. Bueno, en este caso, con el ejemplo que di, la bobina carga en 1 milisegundo. En 1 milisegundo, lo ponemos acá. Y está el imán, ¿no? Y aquí está la bobina. Cuando el imán pasa, vamos a poner una flecha para hacer, permanece sobre la bobina 1.3 milisegundos. Vamos a ponerle milisegundos. Entonces la bobina carga demasiado rápido, o sea que está bien el tiempo porque el imán permanece 1.3 milisegundos. O sea que el imán se estaría retirando más o menos por aquí. Por ahí. Entonces la bobina carga con su rampa de corriente hasta aquí. Y vamos a poner acá, yo puse 200, pero
Vamos a decir que aquí ya tenemos los 800 miliamperes. Entonces, el imán está enfrente de la bobina, recibe la señal del transistor, el transistor se activa y la bobina empieza a cargar la corriente con la rampa muy rápida en 1 milisegundo, y antes que el imán se vaya, esa fuerza magnética impulsó el imán y se fue. Eso sería lo lógico. Entonces por eso las bobinas hay que calcularla bien así. Ahora, si nosotros calculamos una bobina que tenga, vamos a exagerar un poco, no sé, vamos a exagerar 3 milisegundos, ¿cierto? 3. Bueno, si acá tenemos 1, vamos a decir que por acá hay 2 y por acá hay 3, ¿cierto? Bueno, si nosotros tenemos la bobina así, acá tenemos el 3, en esta parte, bueno, en esta parte, fíjense bien, esta bobina carga rápido, carga en esta parte. Entonces el transistor, si nosotros ponemos acá un sensor FET o algo para sensar la posición del imán, la bobina carga demasiado rápido, el imán lo impulsa, la bobina lo impulsa al imán en esta franja, en esta parte de esta franja, y luego la bobina permanece encendida todo este tiempo. Todo este tiempo. Todo ese tiempo puede ser que el imán permanezca encendido, la bobina, en la parte de atrás del imán y la parte blanca, donde el imán ya no hay, en el rotor no hay imán, que sería esta parte. Entonces, el imán solamente es impulsado en esa parte, ahí le grafico acá, solamente en esta parte. Y todo este tiempo corresponde a este tiempo donde no hay imán, donde no estamos impulsando. Entonces, toda esta energía que nosotros estamos poniendo en la bobina está siendo un desperdicio, porque no hay impulso, no hay nada. Entonces, nosotros tenemos que cortar justo la corriente de la bobina en este momento, digamos, por acá. Cosa que se corte, se apague la bobina, porque no hay imán, y ahí en ese tiempo nosotros nos ahorramos toda esta energía. Esto pasa a veces en las bobinas mal calculadas. Tenemos la alimentación de la bobina sigue alimentándose, pero no tenemos imán, no tenemos impulso, no tenemos nada. Entonces ahí estamos desperdiciando corriente. Por eso a veces en Obedine nosotros le bajamos el consumo y sigue funcionando, porque estamos eliminando a la bobina esta zona. Bueno, eso es, digamos, la parte donde hay demasiado consumo. ¿Qué pasa ahora si la bobina es demasiado lenta para cargar? Ahí le explico a ver cómo sería ese ejemplo, como el ejemplo que hice ahí en el soft. Bueno, nosotros habíamos exagerado, el tiempo de carga de la bobina era de 3 milisegundos. Bueno, ahora vamos a decir que este tiempo aquí son 3 milisegundos. Entonces todo esto es 3 milisegundos. Entonces la bobina esta es muy lerda, porque el tiempo que permanece el imán sobre la bobina era 1,3. Digamos que si acá hay 1, 2, sería por aquí. Vamos a poner acá una línea de punto. Acá sería, por ejemplo, 1,3 milisegundos. Bueno, este tiempo de aquí a aquí es lo que tarda el imán enfrente de la bobina. Bueno, nosotros calculamos una bobina con muchas espiras, el tiempo que carga la bobina, en vez de 800 mA, nosotros habíamos calculado que iba a consumir 1,3 amperes, me parece por ahí era. Bueno, entonces toda esta rampa es 1,3 amperes. Entonces, si la bobina tarda 3 milisegundos en alcanzar esa corriente, solamente el imán permanece este tiempo enfrente, por lo cual la bobina, el transistor activa la bobina comienza a crear su campo magnético para repeler al imán y empieza a crecer el campo magnético en este tiempo. Aquí, en este tiempo ya el imán no está enfrente de la bobina. Entonces, si nosotros sacamos acá el porcentaje de corriente que hay, puede hacer que acá hayan
solamente vamos a calcular 200 mA. Entonces solamente estamos usando la parte lineal esta de la bobina con 200 mA para impulsar al imán, y luego el imán se fue. Y toda esta parte de acá, toda esta zona de aquí, estamos gastando corriente, que sería toda esta carga. Acá estaría cargando la bobina de esta parte a esta parte, estaría siguiendo cargando, gastando demasiada corriente, más o menos más de 1 ampere, 1,1 ampere. Entonces toda esta parte de acá, la bobina estaría gastando corriente de la batería sin generar ningún esfuerzo, sin ningún impulso en el rotor, pues ya el imán se fue. Entonces, porque esta bobina es lenta, carga muy lento, solamente estaríamos usando esta parte. Entonces ahí yo podría decir que estamos utilizando solamente un 30, un 35% de la capacidad de la bobina. Entonces estamos desperdiciando un 70, por ejemplo, en gastar energía de la batería sin generar impulso. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es, como ahí dice en el cálculo, si este tiempo de permanencia del imán enfrente de la bobina tarda 1,3 milisegundos, tengan en cuenta esto, presten atención. Si este tiempo de esta bobina con este consumo de 1,3 mA, si yo hago una bobina eficiente con distinto diámetro, distinto cable, de diámetro en el cable, de 1,3 milisegundos, que sea igual a la permanencia del imán sobre la bobina, que consuma esta corriente, entonces el imán estaría todo este tiempo enfrente de la bobina, por ejemplo, y estaríamos usando totalmente la capacidad de la bobina, de 1,3 amperes. Y ahí estaríamos generando un impulso muy potente sobre el rotor, porque estamos usando casi el 100% de la bobina, de la carga de esa bobina. Luego, que el imán se va, en este tiempo, por ejemplo, ahí le cortamos la corriente a la bobina, cae a cero y sigue de vuelta hasta que genera el próximo pulso, ¿no? Bueno, entonces esto es importante, el tiempo. Este tiempo es el tiempo, digamos, llamémosle de eficiencia de la bobina. Entonces en eso, nosotros cambiando únicamente el calibre, la vuelta y demás, podemos llegar a este tiempo. En vez de estar usando este que le dije anteriormente, estaríamos cambiando el tiempo de la bobina, y ahí sí, con el mismo consumo, estaríamos ocupando casi el 100% de la bobina y generando mucho más impulso. Entonces, con este cálculo simple, si esta bobina tiene un tiempo de 1,3 milisegundos, aprieten atención bien acá, a ver si entienden así o explico fácil o no. A ver, si este es el tiempo que tenemos en la bobina, de 1,3 milisegundos, nosotros tenemos que buscar el mismo tiempo, perfecto, y buscar la corriente. En este caso, con el Gregory funcionaba, por ejemplo, en 800 mA bien el motor. Nosotros queremos hacerlo más eficiente. Vamos a decir, bueno, vamos a buscar 450 mA. Entonces, para que baje la corriente de la bobina hay que cambiar la cantidad de espiral, el diámetro del alambre, pero siempre que este tiempo permanezca muy cercano a 1,3. ¿Por qué? Para poder usar toda esta parte lineal de la carga de la bobina. Entonces, si la bobina, en este caso usaba 800 mA, nosotros lo bajamos a 400. El motor va a tener menos fuerza, pero capaz que esa fuerza, para mover la cantidad de imanes y demás, la alcanza, pero la carga de la bobina tiene que ser rápida, en 1,3 milisegundos o mucho más rápido, en 1 milisegundo, por tema de errores que hay acá, además de que siguen, digamos, la curva, que consiga la corriente pico en 450 mA. Capaz que si nosotros hacemos la bobina con distintas vueltas, distintos cosas, conseguimos esta corriente, este tiempo, capaz que el motor gira a la misma velocidad que el otro motor que estaría consumiendo 850 mA. Nosotros no nos vamos a dar cuenta, nos vamos a dar cuenta cambiando las bobinas. Entonces capaz que gira a 2000 vueltas con esta corriente, y capaz que gira a 2000 vueltas con esta corriente y no la afecta. Entonces conseguimos hacerlo más eficiente, que consume la mitad. En eso se basa todos estos cálculos para poder hacer eso. Entonces cuando hagamos un sistema, queremos que consuma lo mínimo posible, vamos a ir cambiando bobinas
a los sistemas hasta que lo hagamos de forma más eficiente y busquemos justo la cantidad de fuerza que necesitamos. En los próximos cálculos del software le voy a agregar, ahora no calcula muy bien lo que es Newton, entonces en los próximos cálculos voy a agregar la parte de Newton para poder calcular la fuerza de impulso que va a tener ese motor en Newton. Entonces teniendo esos valores en Newton, vamos a poder calcular estos cálculos un poco más mejor, teniendo, por ejemplo, para mover un motor, por ejemplo el de Gregory, necesitamos, no sé, vamos a inventar 100 Newton. Bueno, busquemos una bobina de entre todos esos parámetros que genere una fuerza de 100 Newton con menos corriente. Es un poco difícil el cálculo, pero bueno, ya lo vamos a ver si lo podemos afinar un poco. Bueno, ya saben, si todo esto les gustó, los cálculos, ponen me gusta y como todos dicen, se tienen que suscribir. Así aumenta un poco más el canal y bueno, sigamos con el tema. No se olviden de suscribirse. Gracias.